Hola amigos, yo soy el profe Ricardo. Bienvenidos a esta clase número 13 del curso de microeconomía. Hoy estaremos explicando un concepto muy importante en economía como es el de la elasticidad. Y la elasticidad en este caso sería aplicado a la demanda, bueno, también a la oferta, pero en estas tres subsiguientes clases lo que vamos a analizar es la elasticidad de la demanda. Y en este caso, la elasticidad de la demanda la vamos a descomponer en tres partes, de acuerdo a cómo se comporte, ¿verdad? El tipo de producto. La primera va a ser la elasticidad precio, que va a estar en función, las variaciones en la cantidad demandada van a estar en función del precio del producto, cómo reacciona la cantidad demandada en base a las variaciones en los precios. La segunda es la elasticidad cruzada, cruzada de la demanda, que en este caso va a ser para, si ustedes lo recuerdan, para los bienes sustitutos y o complementarios. Cómo se comportan, ¿verdad? La cantidad demandada cuando hay variaciones en los precios de los bienes sustitutos y de los bienes complementarios. Y la tercera variante va a ser la elasticidad ingreso de la demanda, que en este caso va a estar determinada por el nivel de ingreso de los consumidores. Ok, entonces espero que me acompañen en este video para que conozcamos, aprendamos este concepto tan importante como es el de la elasticidad. Del sentido común, ¿qué entendemos por elasticidad? Todos sabemos, ¿no?, de que elástico es algo que cuando se le aplica una fuerza determinada se estira, ¿no? Se estira si aplicamos una fuerza, o se encoge si dejamos de aplicar esa fuerza. Pues eso mismo, ¿verdad? Cualquier elástico que sea, bueno, hay elásticos de elástico, hay unos que son más flexibles y otros más duros, más consistentes. Entonces también eso mismo también se puede aplicar al concepto de elasticidad en economía. ¿Okay? Pero en este caso, en economía, esas fuerzas van a ser los precios, los que van a hacer que reaccione la cantidad demandada. ¿En qué medida reaccione la cantidad demandada? Es decir, ante una variación porcentual en el precio de un bien determinado, ¿cómo reacciona porcentualmente? O sea, la variación porcentual de la cantidad demandada. ¿Ah? Entonces, ahí estamos viendo, ¿verdad?, el concepto de elasticidad. Si queremos un concepto, ¿verdad?, un concepto así claro sobre elasticidad, pues la definiríamos como el coeficiente, la elasticidad de la demanda o la elasticidad precio de la demanda, que va a ser el primero que vamos a analizar, se define como el coeficiente que mide el porcentaje de variación en la cantidad demandada de un producto ante la variación porcentual en el precio, ¿verdad? Esa sería la definición de la elasticidad precio de la demanda. En este caso es el precio el que está impactando para que la cantidad demandada varíe. ¿En qué porcentaje? Eso es lo que vamos a determinar en esta clase. Y para eso, pues, la elasticidad precio de la demanda tiene una fórmula con la que vamos a trabajar. Una fórmula misma que con ella vamos a resolver ejercicios sobre elasticidad precio de la demanda. ¿Ok? Aquí tenemos entonces el auxilio de una gráfica, que es una gráfica que ya hemos venido trabajando en las clases anteriores del curso de microeconomía, ¿verdad?, de una curva de demanda. Lo único que ahora le estamos nombrando los diferentes puntos, las diferentes combinaciones que hay entre cantidades demandadas que estarían aquí en el eje X y los precios
dados, ¿verdad? Que serían de 1 hasta 8. Entonces, en este caso, ya pasando al ejercicio, lo que me está pidiendo el ejercicio es que calcule E. ¿Qué cosa es E? Es el coeficiente de elasticidad precio de la demanda. Eso es muy importante que lo tengamos claro. E es el coeficiente de elasticidad precio de la demanda, cuyo concepto ya lo acabo de dar. Entonces, me pide que calcule el coeficiente 1, dice, del punto B a C. Entonces, como aquí tengo señalados los puntos ya de las diferentes combinaciones de precios y cantidades, entonces lo que me está pidiendo es que calcule la elasticidad cuando hay un movimiento del punto B al C. Por eso está la flecha hacia la derecha, ¿no? Porque es del punto B al C. Y luego, el segundo punto del ejercicio me pide que calcule la elasticidad, precio de la demanda, o sea, el coeficiente E del punto C a B, o sea, el contrario. Cualquiera podría decir, bueno, va a dar lo mismo. No, señores, no da lo mismo. Ya vamos a ver matemáticamente cómo se demuestra de que el comportamiento en cuanto a la variación en la cantidad demandada cuando el precio aumenta es distinta que cuando el precio baja. ¿Ya? Es distinta, completamente distinta. O sea, porcentualmente hablando, la variación es distinta. Eso es lo que vamos a ver a continuación en este ejercicio. Entonces, aquí tenemos la fórmula, amigos. Miren, dice, la elasticidad precio de la demanda cuando hay un cambio del punto B al punto C va a ser igual a menos, porque la fórmula ya trae, ¿verdad? Ya trae el signo menos, por lo que la curva de la demanda, como pueden apreciar aquí, tiene pendiente negativa. Entonces, por eso, cuando representamos la elasticidad, se representa con el signo negativo de la curva, que en este caso es de pendiente negativa. Dice que es igual a la variación de la cantidad demandada entre la cantidad demandada inicial por el precio inicial cuando viene el cambio entre la variación del precio. ¿Cómo se interpreta esto? Bueno, yo lo voy a hacer por paso para que ustedes lo puedan comprender. Aquí tenemos entonces lo mismo, elasticidad precio de la demanda cuando va del punto B al punto C va a ser igual a menos la variación de la cantidad demandada, va a ser aquella que me dice cuánto fue la cantidad demandada en el punto C, ¿verdad? Menos cuánto es la cantidad demandada en el punto B. Y eso lo podemos apreciar aquí en la gráfica, ¿verdad? ¿Cuánto es la cantidad demandada en el punto C? La cantidad demandada es 200, ¿verdad? Menos, dice, menos la cantidad demandada en el punto B. En el punto B es 1000. Entonces ya eso es lo que me está diciendo aquí, lo que voy a construir matemáticamente. Dividido entre la cantidad demandada inicial, ya, porque es de donde viene el movimiento, en este caso es el punto B. Y la cantidad demandada en el punto B es 1000, ¿ya? 1000. Esto que tengo aquí. Esos son los datos que yo voy a sustituir ahí. Multiplicado, dice la fórmula, ¿verdad? Multiplicado por el precio inicial, o sea, el precio de donde viene el movimiento. Y el movimiento estamos diciendo que viene en el precio 7, ¿ya? En el precio 7, o sea, del punto B, porque estamos en un cambio del punto B al C. Entonces, ¿cuál es el precio inicial? Es 7. Entonces, ese va a ser el precio inicial, el precio de B. Dividido entre la variación del precio, y la variación del precio va a ser el precio de C, que es cuando se da el cambio, menos el precio de B, que es cuando inicia el proceso de cambio, que es lo que está en la gráfica. ¿Cuál es el precio de C? El precio de C en este caso es 6 y el precio de B es 7. Entonces eso es lo que vamos a sustituir sencillamente aquí. Aquí está entonces lo dicho anteriormente, ¿verdad? Ya lo que hice solamente es sustituir en los términos de la fórmula.
Aquí está cantidad demandada de C, 2000, menos cantidad demandada de B, 1000, entre la cantidad demandada de B, que es 1000. Ok, ahí está la primera parte del segmento de la fórmula, multiplicado por el precio de B, que el precio de B es 7, entre el precio de C, que es el precio después del cambio, que es 6, menos el precio inicial, en este caso de donde viene el movimiento, que es 7. Entonces 7 entre 6 menos 7. Ese sería el desarrollo del ejercicio. Entonces, operando, fíjense bien, en base a lo enunciado en la fórmula, ¿verdad? Nos va a dar de que 2000 menos 2000 menos 1000 entre 1000 nos da menos 1. Porque el 1 se hace negativo por la fórmula. Pero aquí, de hecho, este resultado aquí da positivo, que es 1, porque 2000 menos 1000 da 1000, y 1000 entre 1000 da 1, pero se me hace positivo por la fórmula. ¿De acuerdo? Entonces, por igual aquí, 6 menos 7 me da menos 1, y 7 entre menos 1 me da menos 7. ¿Verdad? Pero al final, el resultado de la elasticidad, cuando el movimiento va de B a C, va a ser igual, dice, a menos 1 por menos 7 se me hace positivo. Entonces el coeficiente me da positivo, que es 7. Porque 1 por 7, por supuesto, es 7. Este es el resultado final cuando el movimiento va de B a C. Es el coeficiente de elasticidad precio de la demanda cuando hay un movimiento del punto B en la gráfica, ¿verdad?, al punto C. Ok, ese es el resultado. Entonces, amigos, aquí tenemos un poco la regla que se debe cumplir ante los resultados que nos va dando el ejercicio. Nos dice que cuando el coeficiente de elasticidad precio de la demanda es mayor que 1, eso nos indica que la demanda de ese producto es elástica, es decir, reacciona bastante porcentualmente la cantidad demandada ante la variación porcentual en el precio. Oigan bien, o sea, reacciona bastante, o sea, puede ser de que el precio sea al alza o a la baja, pero en los dos casos la reacción va a ser fuerte. Eso quiere decir elástica. Cuando la elasticidad es igual a 1, significa que la demanda de ese producto es unitaria. ¿Qué quiere decir eso? Que ante una variación porcentual en el precio, la cantidad demandada va a variar igual a la variación en el precio. Un ejemplo para decirles algo: si el precio subió un 10%, oigan bien, el precio subió 10%, la cantidad demandada va a bajar 10%. Eso es unitaria. Eso sería elasticidad unitaria. ¿Ves? Aquí no. En la elástica, que es la anterior, si el precio varía 10% al alza, por ejemplo, si sube al alza, ¿verdad? Entonces eso en 25%, por ejemplo, si sube un 25% el precio, la cantidad demandada va a bajar un 50%. Está reaccionando de una forma drástica, la baja debido a un alza en el precio. Una baja en la cantidad demandada drástica, producto de que el precio subió en un 25%. Pero en el caso de la inelástica dice que cuando el coeficiente es menor que 1, entonces es inelástica la cantidad demandada o la demanda. Lo que significa que si hay un alza de un 25%, para seguir con el mismo ejemplo, hay un alza de un 25%, la baja, porque va a haber una baja, porque hay un alza, ¿no? Va a haber una baja en la cantidad demandada, pero esa baja va a ser menor. O sea, sube el precio un 25%, pero la respuesta de la baja va a ser solo de un 15%, por decir algo. ¿Ya? Ahí está, entonces no reacciona, eso quiere decir inelástica. No hay una reacción de la cantidad demandada ante la variación en el precio, en ese 25%
de aumento que hubo. Pues eso mismo es lo que viene, que vamos a analizar en el mismo ejemplo que estamos viendo, ¿verdad? Voy a tener que borrar si oyeron, porque no me alcanza. Tenemos aquí entonces la comprobación, y que además esta comprobación me va a servir a mí para hacer la interpretación económica de este ejercicio de elasticidad precio de la demanda. Aquí tenemos lo primero que tenemos que determinar es las variaciones porcentuales en las cantidades demandadas. Entonces dice que la variación porcentual en la cantidad demandada va a ser igual a 1000, que era al inicio, pues, ¿verdad? Antes del cambio, entre 100. Estos 1000 representarán el 100%. ¿Ya? Porque si yo quiero medir un cambio, tengo que decir cuál era lo inicial, ¿verdad? En este caso, el 100%, que es el inicial, es 1000 unidades demandadas. Es una simple regla de 3, ¿oyeron? Esto no es nada del otro mundo. Entonces, 1000 es mi 100%. Yo quiero saber, con esta regla de 3, una simple regla de 3, los 1000 en qué varió cuando pasó del punto B al punto C, cuánto es porcentualmente. Entonces, como el cambio fue de 1000, porque cambió de 1000 a 2000, entonces la variación fue de 1000. Entonces ahí está la incógnita, X. ¿Cuánto es? Se resuelve, aquí es como que estuviera la X, esta X, sustituyendo, ¿verdad? Pero bueno, lo hacemos directamente para decir que la variación porcentual de la cantidad demandada va a ser igual a 100% por 1000, en cruz, aquí en cruz, por 1000, entre los 1000. Y eso me da una variación en la cantidad demandada porcentualmente de un 100%. Y es cierto, porque al pencaso, como decimos los nicas, se ve, ¿no? De 1000 unidades demandadas que tenía cuando el precio era de 7 a 2000 unidades demandadas cuando el precio bajó a 6, quiere decir que hubo un aumento. ¿Ya? La variación fue de un 100%. Clarito, clarito está, ¿verdad? Entonces vamos a pasar ahora a qué ocurrió con la variación porcentual en el precio. Entonces, aquí tenemos ya el ejercicio en la parte de la variación porcentual en el precio. La variación porcentual en el precio es 7, que es el precio inicial, ¿verdad? 7 va a representar el 100% porque es antes de la variación. Ya, siempre que inicia, para calcular una variación, tenemos que tomar como el 100% la cantidad absoluta, en este caso 7, que es antes de esa variación, multiplicado por la cantidad absoluta. ¿En qué varió y cuánto varió? El precio bajó, obviamente, en la gráfica lo pueden ver, bajó de 7 a 6, entonces menos una unidad monetaria, Córdoba, dólar, lo que sea, bajó un dólar, un Córdoba. Ok, entonces esa es la variación absoluta de un Córdoba entre X. Ahora, yo lo que necesito saber es el porcentaje de ese Córdoba que bajó, dado el precio inicial, que es 7. Entonces al final me dice que la variación porcentual en el precio es igual a 100% por menos 1 entre 7. ¿Ya? Estamos haciendo una operación de regla de 3 en cruz, ¿verdad? Multiplicamos aquí 100% por menos 1 y dividimos entre 7. Y al final esta operación que nos da que la variación porcentual en el precio es de menos 14.286. Creo que hay más dígitos ahí, ¿verdad? Pero ahí más o menos redondeando. Quiere decir esto que cuando el precio bajó, fíjense, en el signo menos me indica de que cuando el precio bajó en este porcentaje 14.29, digamos, cuando el precio bajó 14.29, la cantidad demandada, que casualmente está aquí, la cantidad demandada aumentó en un 100%, y es cierto, lo dice la gráfica de que así fue. Cuando el precio bajó de 7 a 6, ¿verdad? Cuando el precio bajó de 7 a 6, la cantidad demandada subió de 1000 a 2000, o sea, el 100% precisamente. ¿De acuerdo? Entonces ahora lo que vamos a hacer es juntar los dos resultados de las variaciones porcentuales. Este resultado, que es la variación porcentual en la cantidad demandada, lo vamos a dividir ahora entre la variación porcentual en el precio y veamos qué sucede.
Entonces, miren qué bonito, qué interesante que es la matemática, ¿verdad? Para apoyar a la ciencia. En este caso, bueno, la fórmula que estamos utilizando prácticamente es una abreviación de lo que es la fórmula para calcular el coeficiente, pero que al final va a dar el mismo coeficiente. Por eso se llama comprobación y a la vez esa comprobación me sirve para la interpretación del ejercicio. Entonces me dice que la elasticidad precio de la demanda, el coeficiente de elasticidad precio de la demanda cuando el movimiento en la gráfica va de B a C, va a ser igual a menos la variación porcentual en la cantidad demandada dividido entre la variación porcentual en el precio. Y esto ya lo tengo calculado, que es donde borré. Les dije que iba a borrar, oyeron, así que no me estén haciendo clavos de que, pero ¿para qué borró? No tengo. Quiero que lo miren así de cerquita. Estoy transmitiendo de día, pues miren, aquí se puede ver el hermoso sol de la tarde aquí en Nicaragua. Entonces, por eso lo quiero hacer así, para que se mire mejor. De noche no se transmite tan bien, pues, como transmitir de día y más en la tarde. Entonces, solo sustituimos, fíjense bien, solo sustituimos aquí la elasticidad, el coeficiente de elasticidad precio de la demanda cuando el movimiento va de B a C va a ser igual a menos, porque tenemos que poner el signo de la fórmula, menos la variación porcentual en la cantidad demandada. En lo que vimos anteriormente nos dijo que era 100% la variación en la cantidad demandada. Aquí está, solo lo estoy sustituyendo, ¿no? 100%. Y la variación porcentual en el precio también, ya lo calculé, me dijo que era menos 14.285714. Aquí estoy poniendo todos los dígitos. ¿Por qué pongo todos los dígitos? Para que me dé exacto. Si ustedes en su calculadora son traviesos y ponen estos dos datos, que va a dar que la elasticidad precio de la demanda cuando el movimiento es de B a C va a ser igual a 7, o sea, el coeficiente de elasticidad que me dio. Pero ¿qué es lo importante aquí en el fondo? Es la interpretación. Lo que me está diciendo prácticamente aquí, en estos números, cuando el precio baja en un 14.29%, si lo redondeamos, cuando el precio del artículo X baja de un 14.28%, o sea, una unidad monetaria, ¿se acuerdan? Ese 14.28 es una unidad monetaria. Baja en 14.29%. La cantidad demandada de ese producto aumenta en un 100%. ¿Por qué digo aumento? Aumenta porque no tiene signo negativo. Si tuviera signo negativo aquí es que disminuiría, pero no, ante una disminución en el precio, como efectivamente sucedió de 7 a 6, porque venimos de B a C, esta disminución es de un dólar, un córdoba, 14.29, la cantidad demandada aumentó en un 100%. Pues eso es lo que me está señalando el coeficiente 7. Quiere decir pues que estamos en la parte de la curva de la demanda donde hay elasticidad en la demanda. Y aquí es donde quiero pasar a explicarle gráficamente qué se entiende por los tres segmentos en la curva de la demanda. Entonces es lo que le estaba explicando ahorita, de que a lo largo de la curva de la demanda, en el caso particular de este ejercicio, podemos apreciar que hay tres rangos de elasticidad en medio de la curva. El primer rango, bueno, bajando precio, ¿verdad? El rango del punto A al punto E, estamos diciendo de que ahí el resultado que me va a dar es siempre de elasticidad. Nosotros ya vimos cuando el movimiento va de B a C o de C a B, que nos daba, bueno, en este caso solo de B a C, ya vamos a ver el de C a B, que nos daba 7. Y ya explicamos la interpretación económica de qué significa, pues, de que el movimiento venga de B a C, o sea, cuando el precio baja de 7 a 6 y que la demanda aumente de 1000 a 2000, o sea, el 100%, como lo demostramos matemáticamente. Entonces, en todo este tramo, decirlo así, de la curva,
nos va a dar elástica la demanda, o sea, el coeficiente nos va a dar positivo, según la regla, ¿verdad? Mayor que 1 nos va a dar. En cambio, en el punto medio de la curva, que en este caso es cuando el precio llega hasta 4 y cuya demanda es de 4.000, en este caso la demanda, ¿ya? La elasticidad de precio de la demanda nos da unitaria, es decir, lo que ya les decía anteriormente, que la variación porcentual en la cantidad demandada va a ser igual, porcentualmente va a ser igual a la variación en el precio. O sea, si el precio aumenta un 25%, la disminución en la cantidad demandada va a ser del 25%. Divida en 25 entre 25, les va a dar 1. Porque eso es lo que me está diciendo. O al contrario, ¿ya? Si la disminución en el precio es del 25%, el aumento en la demanda va a ser del 25%. Nuevamente igual, divida en 25 entre 25, va a ser de un 1%. O va a ser de 1, pues. Ese sería el valor del coeficiente cuando estamos en el punto medio de la curva de la demanda. En los otros casos no. Ya después de hacia abajo, cuando ya los precios van disminuyendo aún más, y ahí la demanda se me hace inelástica. Es decir, la variación porcentual en la cantidad demandada va a ser menor que las variaciones en los precios, sean al alza o a la baja. Insisto en eso, ¿verdad? Un ejemplo, si el precio bajara, aquí en este tramo, el precio bajara un 10%, la cantidad demandada va a aumentar en menos del 10%. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es inelástica, o sea, no reacciona. El precio baja en un 10% en este segmento, ¿ya? En un 10%. Entonces, el precio baja, oigan bien, el precio baja un 10%, la cantidad demandada va a aumentar en menos de 10%. No hay reacción de la cantidad demandada. Eso quiere decir que es inelástica. ¿De acuerdo? Es inelástica. En cambio, si el precio subiera, igual, ¿verdad? Si el precio subiera, entonces en este segmento inelástico el precio bajara en un 15%, la cantidad demandada muy probablemente va a aumentar, por supuesto, pero en menos del 15%. Ahí está la inelasticidad, o sea, no reacciona mucho, aunque haya baja. ¿Ya? Aunque haya baja, la cantidad demandada no va a reaccionar. Eso es el concepto de inelasticidad. Igual que cuando hay variaciones en los precios aquí, la elasticidad va a ser mayor a la variación porcentual en los precios. ¿De acuerdo? Entonces, eso sería cuando hay un movimiento, amigo, del punto B al punto C. Pero, ¿qué sucedería si hay un movimiento de B a C, como me pedía el ejercicio inicialmente? Pasemos a ello entonces. Entonces aquí tenemos cuando el movimiento es lo contrario, es de C a B. Yo les decía, no da lo mismo, nunca jamás da lo mismo. Vamos a cambiar las posiciones de los números que están en la gráfica. Lamentablemente, pues ahorita, bueno, vamos a ver si podemos. Aquí tenemos, por ejemplo, los números. Ahora en C, que es 2000, al precio de 6, y en B, de 1000 al precio de 7. Lo que hay es un alza ahora, de C a B. Un alza en el precio, de 6 a 7, y hay una disminución en la demanda de 2000, la cantidad demandada de 2000 a 1000. Ok, entonces eso es lo que vamos a representar aquí en el cambio de lo que vamos a hacer, ¿verdad? En los cambios en la fórmula, los números que vamos a introducir en la fórmula. Ahí está. Entonces, aquí tenemos la variación en las cantidades demandadas. Como el inicial, el posterior es 1000, lo que varió es 1000, menos el inicial, que es 2000, entre el inicial, que es 2000. Porque ahora venimos de C a D, y aquí el inicial es 2000 en cantidades. Hablando en cantidades, es 2000
inicial. El después es 1000 porque viene ahora de C a D, o sea, al alza en el precio que hizo que disminuyera la cantidad demandada, multiplicado por el precio inicial, que en este caso el precio inicial es en el punto C, porque vamos de C a B ahora, ¿okay? Vamos de C a B, entonces el inicial es 6. Entre la variación va a ser el después, el precio al alza, que en este caso es 7, menos el precio inicial, que es 6. Entonces, ¿eso qué nos da? Nos da que la elasticidad precio de la demanda cuando el movimiento va de C a B va a ser igual a menos, por la fórmula, menos 1000, porque 1000 menos 2000 es menos 1000 dividido entre 2000 multiplicado por 6. ¿Por qué? Porque aquí 7 menos 6 nos da 1 y 6 entre 1 nos da 6. Resolviendo, la elasticidad precio de la demanda cuando el movimiento va de C a B va a ser igual a menos, por la fórmula, menos 0.5, que es el resultado de dividir 1000 entre 2000, multiplicado por 6, me da que la elasticidad, el coeficiente de elasticidad precio de la demanda cuando el movimiento va de C a B es igual a 3, jóvenes. Ok, ese es el coeficiente. Y ahora, para hacer la comprobación e interpretación del ejercicio, procedemos igual aplicando la sencilla regla de 3. Aquí tenemos entonces, amigos, la comprobación cuando el movimiento va sobre la curva de la cantidad demandada, de la demanda, cuando el movimiento va de C a B, ahora, ¿verdad? De C a B. Entonces tenemos que la variación porcentual en la cantidad demandada, trabajaríamos solo con la parte de la curva en el eje X, que son las demandas, la cantidad demandada. Bueno, que la cantidad inicial en este caso, en el punto C, es 2000. Eso me va a representar mi 100%, porque es el arranque. ¿Ya? Ok. Siempre yo considero algo como 100% como mi arranque. ¿De acuerdo? 2000. En el punto C la demanda es 2000. Mi arranque. Lo vamos a multiplicar por la variación que hubo cuando el precio subió. En este caso, subió de 6 a 7. En este caso, cuando el precio subió de 6 a 7, mi variación en la demanda es que disminuyó en 1000. Por eso tiene el signo menos aquí. Mucho ojo con eso. Ok. Voy a subir más un poquito la cámara. Y es menos 1000. ¿Cuánto es la variación? Estos 1000, ¿cuánto es porcentualmente la variación? Eso es lo que me está diciendo claramente. Entonces operamos y me dice variación porcentual en la cantidad demandada va a ser igual 100% por menos 1000, 100% por menos 1000 dividido entre 2000, que es la cantidad inicial. ¿Qué es lo que me da toda esta operación? Usen sus calculadoras y la variación porcentual en la cantidad demandada es igual a menos 50%. Interpretación, bueno, que la demanda cayó en 50%. Ustedes me pueden decir, pero profesor, ¿por qué si cuando subió de 1000 a 2000 era de 100%, en el caso cuando el movimiento es de B a C, ¿por qué ahora es solo del 50%? Porque no es lo mismo, jóvenes. Sencillamente los numeritos son los que mandan. No es lo mismo subir de 1000 a 2000 que bajar de 2000 a 1000. ¿Ya? Y aquí está demostrado que no es lo mismo. Y bueno, pues no es lo mismo porque, bueno, ya cuando eran 1000 ya venía de cero, ya ahí está el otro 50%. Pero no, ahora es que el movimiento va de 2000 a 1000. Entonces, obviamente, representa justamente una disminución en la cantidad demandada en menos 50%. El signo lo dice.
el tema de la disminución. Ok, veamos ahora entonces, amigos, qué pasa con la variación porcentual en el precio para llegar a la comprobación de el coeficiente que nos da 3. Miren, entonces ahí está, cabal, la variación porcentual en el precio. Precio inicial es de 6, cuando el precio 6 es cuando estábamos en el punto C, pero ahora vamos de C a B, ¿verdad? Ese va a ser mi 100%, ¿verdad? El inicio. Ok, el precio de 6 es mi 100%. Estoy calculando la variación en el precio. Por 1 positivo, porque ahora fue al alza. La variación fue de 6 a 7. Entonces, 1 positivo. No es como en el movimiento de B a C, que era menos 1. ¿Se acuerdan? Ahora no. Ahora, ¿por qué lo dejo positivo? Porque es al alza. Subió el precio de C a B, subió en un peso. Quiero saber ese peso ahora, cuánto es porcentualmente. En el caso del movimiento de C a B. Ok, entonces solo hago la operación de la regla de 3, 100 por 1 entre 6. 100% por 1 entre 6. Ok, y los vecinos ahorita están en pachanga y por eso oyen esa musiquita y de todo un poco hay. De rap, salsa y todo, ¿verdad? Ok, entonces esto me va a dar que la variación porcentual en el precio es de 16.67. Bueno, ahí vamos a incluir todos los números después. Entonces ahora tenemos ya los dos resultados de la comprobación e interpretación del ejercicio de elasticidad precio de la demanda. Aquí tenemos la fórmula de comprobación, que es igual el coeficiente de elasticidad precio de la demanda cuando el movimiento va ahora de C a B, ya no de B a C, va a ser igual a menos variación porcentual en la cantidad demandada entre variación porcentual en el precio. Sustituyendo, como ya esto ya lo calculamos, ambos, el numerador y el denominador, tenemos que el coeficiente cuando va de C a B es igual a menos, resultado en el numerador, variación en la cantidad demandada fue de menos 50%, dividido entre la variación en el precio, que es positivo, 16.67%, pero estos dos me hacen positivo el coeficiente. Y al dividir 50 entre 16.67, bueno, ahí ustedes les van a dar todos los dígitos, ahora no lo hice yo, les va a dar 3. El coeficiente es 3. Pero ¿y la interpretación? Pues aquí está la interpretación, miren. Cuando el precio, en este caso, cuando el movimiento va de C a B y el precio aumenta en un 16.67%, ¿ya? O sea, un peso, este 16.67 es un peso. La cantidad ofertada de este bien me disminuye, porque como me está aumentando, esto está positivo, miren. La variación en el precio está positivo, o sea, está aumentando, pero el efecto elástico que da es una disminución de menos 50%. Fíjense bien, ¿qué es mayor? Es mayor la variación porcentual en el precio, no importa el signo, pero estamos hablando en términos numéricos, la variación es mayor porcentual en la cantidad de... Repito, no importa el signo lo que me está diciendo es la reacción que hay, pero el porcentaje real de variación es alto en relación al porcentaje de variación al alza en el precio. Aquí solo fue de 16.67 el alza en el precio, en cambio la baja en la cantidad demandada fue de menos 50%. Es elástica y eso es lo que me demuestra el coeficiente con valor 3. Y que está dentro de la regla, pues, y dentro de la gráfica que decíamos en los tramos de la curva, el comportamiento de la elasticidad. O sea, aquí estamos todavía en el tramo de la curva
donde el comportamiento es elástico. Si llegamos al punto medio, pues vamos a llegar al punto unitario. Y si ya bajamos, seguimos bajando precio, ya vamos a llegar al tramo inelástico. ¿Ok? Amigos, entonces espero que esta clase les haya sido útil, pues a los estudiantes principalmente de economía, en sus cursos de principios de economía o de microeconomía, ¿verdad? A los ingenieros industriales que también sé en sus pensum les incluyen la asignatura de principios de economía. Me dio mucho gusto estar con ustedes nuevamente en esta clase número 13. Espero que nos volvamos a ver, que sean fieles a este canal, los que están suscritos y los que no se han suscrito, que lo hagan. Y que también me le den me gusta, porque de esa manera vamos a poder desarrollar este canal que se llama Economía con el profe Ricardo. Yo los quiero mucho, se me cuidan y nos vemos en la próxima. Bye bye.